continuar con las clases, llevando un temita que es el método de Castigliano, que se basa en el método energético. Entonces, cuando se quiere, se dice que cuando actúa únicamente en el momento flector, la energía que se almacena en una estructura, de forma, digamos, cuando está sometida a esfuerzos, es igual a la sumatoria de un medio del momento al cuadrado por diferencial de S sobre I. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos momento flector. Entonces, dice, si encontramos la derivada parcial de la energía con respecto a P, encontramos la deformación del elemento en la dirección de la carga P que estamos aplicando. ¿Sí? O sea, es una forma de encontrar los desplazamientos o las deformaciones de una estructura. Veamos un ejemplito. Pondremos que tenemos esta viga ABC sometida a una carga Q, ¿no es cierto?, con inercias en el tramo AB 2I y en el tramo BC I. Y nos viene a determinar la deformación en el punto C. Entonces, en el punto C podemos colocar una carga P, o sea, en el sentido de desplazamiento que estamos calculando, ¿no? Bien, entonces, al calcular esa deformación, para calcular, utilizando el método castellano, la deformación, precisamente hacemos lo siguiente. Primero encontramos la reacción en el apoyo A. Entonces, si planteamos sumatoria de momentos con respecto a B, tendríamos Q por 11, ¿no es cierto?, que sería la longitud 11, y su distancia del baricentro sería, con respecto a B, 2.5, ¿no? Menos P, esta carga P, por 3, y menos la vertical en A por 8. Entonces, tendríamos sumatoria de momento con respecto a B y despejamos B sub A. Y nos daría 55/16 de Q menos 3/8 de P. Bien. Entonces, si queremos encontrar el desplazamiento en C, encontramos la derivada parcial de U con respecto a P. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería un medio, la derivada del momento, 2 veces m, por la derivada parcial del momento respecto a la carga P. Sería, ¿no es cierto?, la derivada parcial. Y es lo que hemos hecho. 2 veces m por la derivada parcial de m con respecto a P, por diferencial de S sobre EI. Entonces, 2 con 2 se anula. Entonces, lo que tendríamos que encontrar, tenemos que encontrar la variación del diagrama de momentos, encontrar la derivada parcial del momento con respecto a P, ¿no es cierto?, y diferencial de S. Bien, plantearemos el momento a una distancia X, en el tramo AB, ¿Estamos de acuerdo? Entonces el momento va a ser igual a B sub A por X menos 1 medio de Q por X al cuadrado. Eso es lo que hemos hecho aquí, ¿no? B sub A por X menos 1 medio de Q por X al cuadrado. Bien. Entonces tenemos que encontrar la derivada parcial del momento respecto a P. Entonces, de esta expresión, ¿no es cierto?, de esta expresión encontramos la derivada parcial del momento con respecto a P. Esto sabemos sería 0, y aquí sería 3/8 de X, menos 3/8 de X. Y esta parte sería 0, la derivada parcial. ¿No es cierto? Bien. Para el tramo BC, tomo como origen el punto C. Pues el momento en X va a ser igual, ¿no es cierto?, a 1 medio de Q por X, a menos 1 medio de Q por X menos P por X. Este sería en realidad el momento, ¿no es cierto?, menos 1 medio de Q por X al cuadrado menos P por X. Encontramos la derivada parcial del momento con respecto a P. Aquí nos daría 0, y aquí tendríamos menos X, ¿no? Y esto es válido, esta expresión es válida entre X es mayor que 0 y menor que 3. En este otro caso, de tramo AB sería entre X mayor que 0 menor que 8. Muy bien. Pero en realidad, nosotros tenemos que P no existe, ¿no es cierto? P es igual a 0. ¿No es cierto? Porque hemos puesto únicamente como un artificio para aplicar el teorema, el método del teorema de Castigliano. Entonces este es 0, pues tenemos que el momento es 55/16 de QX menos 1 medio de Q por X al cuadrado. Lo mismo aquí.
P es igual a 0, momentos menos un medio de Q por X al cuadrado. Bien, encontramos, ahora vamos a reemplazar en esta expresión, ¿no? El desplazamiento en C va a ser igual a la integral entre 0 y 8 del momento M por la derivada parcial de M con respecto a X, que es menos 3 octavos, por diferencial de X, ¿no es cierto? Porque como es una barra de eje rectilínea, el diferencial de S va a ser igual a diferencial de X sobre E2i, ¿no? Que es la inercia de este tramo es 2i. Más el tramo BC. En el tramo BC tendríamos momento menos QX cuadrado medios por la derivada parcial menos X. Más, entre el integral entre 0 y 3, de menos un medio de QX cuadrado, que es M, por la derivada parcial menos X por diferencial de X sobre EI. ¿No? Bueno, haciendo las integrales de ambas términos, tendríamos que es menos 31 octavos de Q por EI. Y nos ha dado negativo, que ese desplazamiento no es hacia abajo, sino es hacia arriba. ¿Sí? 31 octavos de Q cuadrado. Veamos ahora si aplicáramos el método de los trabajos virtuales. Al trabajo de métodos virtuales encontramos la reacción en A, ¿no es cierto? Si así planteamos sumatorio de momento con respecto a B, vamos a tener que la reacción en A es igual a 55/16 de Q, ¿no es cierto? Bien, entonces, y colocamos, para encontrar el desplazamiento en B, habíamos dicho que colocamos una carga unitaria, ¿se acuerdan? Entonces, esta carga unitaria me genera una reacción en A de 3 octavos, porque si hago yo sumatorio de momentos con respecto a B, aquí teníamos 1 por 3, y esto sería menos B sub A por 8, al despejar nos da 3 octavos. Bien. Entonces, en el primer tramo, el momento de A a B, el momento en X, va a ser igual a 55/16 de Q por X, menos un medio de Q por X al cuadrado. Y en el caso de casa virtual sería menos 3 octavos de X, menos 3 octavos de X, válido entre X0 y 8. Para el tramo BC, bueno, mantenemos la distancia X, tendríamos debido a la carga real, sería menos un medio de QX cuadrado. Y debido a la carga virtual, menos X. ¿No es cierto? Y fíjense que cuánta similitud hay. Para el tramo AB, fíjense que el momento, en realidad, vale esta expresión, que es parecida a la que hemos visto. Y la derivada parcial, ¿no es cierto? En el tramo AB, ¿no? El momento es este, y el debido a la carga unitaria virtual, menos 3 octavos de X, menos 3 octavos de X. Entonces, podemos utilizar las integrales, pero creo que es más fácil cuando habíamos dicho que cuando es una base de eje rectilíneo, es preferible utilizar las tablitas, ¿no? Podemos hacer este integral, no hay ningún problema. Entonces, debido a la carga real, fíjense, debido a la carga real, el momento en B va a ser un medio de Q por X al cuadrado, ¿no es cierto? Ser un medio de Q por 3 al cuadrado. Es 9 medios de Q, ¿no ven? De ahí descuelgo 1 con A y descuelgo el isostático. Y esta ordenada vale 1 octavo de Q por X al cuadrado y nos daría 8Q. Debido a la carga virtual, al colocar esta carga unitaria, el momento en B vale 1 por 3 menos 3, tendríamos esto. Y multiplicamos, ¿no es cierto? Primero, multiplicamos este triangulito por este triangulito. Menos por menos da más, con los lados mayores coincidentes. Entonces eso vale 1/3 de Q a medios por 3, menos esta parábola por este triángulo, ¿no? Por más por menos, menos. Y el producto de una parábola, de un triángulo con una parábola completa es 1/3 de 8Q por 3 al cuadrado por la longitud, ¿no es cierto? Reducida, que sería 4, porque la longitud reducida sería 8 entre 2, 4, ¿no? Aquí hemos puesto L' y L'. Bien. Y finalmente tendríamos una parábola por un triángulo. Menos por menos da más, y eso vale 1/4 de, ¿no es cierto?, de la ordenada cual Q, 9Q medios por 3 y por 3. Y nos da menos 31 octavos de Q por el cuadrado, que es el mismo resultado que hemos obtenido, ¿no es cierto?, que en el caso. Entonces uno dice, ¿para qué
yo voy a utilizar el método de Castigliano si por el método de los trabajos virtuales puedo encontrar el mismo valor y mucho más rápido, ¿no es cierto? Incluso más rápido que los anteriores sin necesidad de hacer las integrales, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene este método que nos permite determinar, digamos, esas deformaciones, pero un poco más larga, digamos, la método sería, ¿no es cierto? Ay, se han desordenado las tablas. Van a disculpar un momentito, por favor. Cuando uno aplica el método, ¿no?, de Castigliano, uno dice, bueno, ¿qué gano yo con aplicando este método para poder calcular deformaciones? Sí puedo utilizar tranquilamente el método de los trabajos virtuales para calcular esa deformación y lo hago mucho más fácilmente. Dense cuenta que este método más o menos es en el siglo XIX que se ha creado, o sea, que se ha planteado. Por lo tanto, seguramente, digamos, tenían complicaciones en su utilización porque eran los primeros inicios de la ingeniería. Pero quizás su mayor aplicación, digamos, de este método y el por qué, digamos, ha tenido su auge en una época, era precisamente en la construcción de estructuras en arco y de estructuras hiperestáticas. O sea, ustedes se dan cuenta que en esa época eran famosos los puentes en arco, las bóvedas. Entonces vamos a plantear cómo podemos resolver este arco, ¿no?, empotrado en A y atiplado en B, utilizando el método de Castigliano. Hemos sometido una carga uniforme Q. Bien. Si nosotros, esta estructura, retiramos el apoyo A, pues vamos a tener una reacción vertical en B y una horizontal en B, ¿no es cierto? Entonces yo puedo plantear, ¿no es cierto?, momentos con respecto a cualquier sección. Vamos a poner la sección, ¿no es cierto?, aquí. Entonces el momento en esa sección va a ser igual a ¿qué? A menos 1/2 de Q por X, ¿no es cierto? Sería la carga repartida, 1/2 de Q por X al cuadrado, menos B sub B por X, menos H sub E por Y. Ese sería el momento, ¿no es cierto? Menos 1/2 de Q por X al cuadrado, menos HB por Y, menos B sub B por X. Como es una estructura de eje curvilíneo, habíamos dicho que es conveniente plantear en condiciones, con coordenadas polares. Entonces decimos, Y va a ser igual a por seno de alfa. Y X va a ser igual a menos A por coseno de alfa, menos este valorcito. Y tendríamos A menos 1 menos coseno de alfa. Bien, reemplazando en esta ecuación de momentos, tendríamos menos 1/2 de Q por A no menos, al cuadrado, menos HB por A por seno de alfa, y menos B sub B por A, 1 menos coseno de alfa. ¿No es cierto? Bien, entonces, vamos a plantear lo siguiente. Si la energía es igual a la sumatoria de 1/2 del momento al cuadrado potencial de X sobre EI, y yo hago la derivada parcial de la energía respecto a la vertical en B, ¿se dan cuenta? Yo voy a obtener el desplazamiento en B vertical, ¿no es cierto? En la dirección, o en el sentido, perdón, en el sentido de la vertical en B. Voy a tener ese desplazamiento. Lo que debíamos haber llevado en clase. Pero vamos a alterar un poco la exposición y continuar con que esa era la primera parte que teníamos que ver. Bueno, aquí está el método Castigliano, este ejemplito ya lo hicimos. Estamos entrando ahora a este problema.
Bien. Pues decíamos que planteada la ecuación de momentos, y pues después cambiando de variable a coordenadas polares, tendríamos esta la expresión del diagrama de momentos en cualquier sección de esta estructura, ¿no es cierto? En cualquier sección del tramo AB. Bien. Pues decíamos también, si la energía está dada por esta expresión y encontramos la derivada parcial de la energía con respecto a B, yo lo que voy a encontrar es el desplazamiento en B en el sentido vertical, ¿no? En el sentido vertical. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Qué tendríamos? Sería un medio de 2 veces el M por la derivada parcial de M con respecto a B sub B por diferencial de S, que es A por diferencial de alfa sobre E I, ¿no? Bien. Entonces vamos a encontrar de esta expresión la derivada parcial del momento con respecto a B sub B. Aquí nos daría 0, aquí nos daría 0 y sería menos A1 menos coseno de alfa, esa derivada parcial. Entonces reemplazamos en esta expresión, 2 con 2 se va, y tendríamos la integral del momento, de la ecuación del momento, ¿no es cierto?, por la derivada parcial, ¿no es cierto?, de momento con respecto a B, que es menos A coseno de beta, ¿no? Luego, como el término el término A al cubo en realidad se repite en todos los términos, y el EI también, lo que voy a hacer es multiplicar por EI sobre A al cubo. ¿Está bien? Y tendríamos esta expresión, ¿no? Ahora, en la estructura real, el desplazamiento en B vertical, aquí, ese desplazamiento vale 0. Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí. El desplazamiento vertical en B vertical es igual a 0. Por lo tanto, esta ecuación la igualamos a 0, ¿no? Y tendríamos toda esta expresión. Hacemos la integral de esta ecuación. Si se dan cuenta, está en función de HB y B sub B. Haciendo la integral, que les comento, he tardado nomás una media hora en hacer esa, me determinó que esta expresión, ¿no? Esta expresión daría como resultado esa integral. Entonces, poniendo 2HB menos 3pi medios B sub B igual a menos Q 5pi cuartos por QA. Esa sería la ecuación 1. Muy bien. Ahora voy a hacer la derivada de la energía con respecto a HB. ¿Qué voy a obtener? El desplazamiento en B en el sentido de la horizontal, o sea, desplazamiento horizontal. Y va a valer un medio de 2 veces M, derivada parcial del momento respecto a H sub B por A diferencial de alfa sobre EI. Ahora, encontramos la derivada del diagrama de momentos, ¿no es cierto?, que es esta. Y derivamos con respecto a B, HB. Aquí nos daría 0, aquí nos daría menos A seno de alfa, y aquí nos daría 0. Y tendríamos menos A seno de alfa. Reemplazamos en esta expresión la integral entre 0 y pi del momento, que sería Q al cuadrado medios menos 1 menos coseno cuadrado al cuadrado, menos HB seno de alfa menos B sub B por A 1 menos coseno de alfa, por la derivada parcial que es menos A seno de alfa. Lo mismo que en el caso anterior, hemos multiplicado por EI al cubo toda esta expresión, y además estamos diciendo que en la estructura real el desplazamiento horizontal en B vale 0. Pues toda esa expresión tendríamos aquí, ¿no? Luego hemos integrado, ¿no? Esta primera parte sería 1 menos coseno cuadrado de alfa por seno de alfa, ¿no es cierto? Y nos da este valor, ¿no? 4 tercios de pi de Q al cuadrado. La segunda parte de HB nos da pi medios, y esta última nos da 2 B sub B. Entonces, ordenando, tendríamos pi medios de HB más 2 B sub B menos 4 tercios de Q sub A. Entonces tenemos, si se dan cuenta, dos ecuaciones con dos incógnitas.
¿no? La ecuación 1, que sería esta, y la solución, HB es 0.462 de QA y B sub B es menos 1.029 de QA. Entonces, el momento en cualquiera de las secciones, en cualquier sección de la estructura sería este valor que es constante, menos Q al cuadrado menos HB, ya tenemos 0.462 de seno de alfa, y B sub B más 1.029 Q al cuadrado menos coseno de alfa, ¿no? Entonces esto es válido, y aquí yo puedo tranquilamente encontrar entonces la variación del diagrama de momentos en cualquier sección, ¿no ven? Si yo derivo, la derivada del momento respecto a alfa, voy a obtener igual a 0, voy a obtener los puntos donde se producirían los momentos máximos y mínimos en esta sección, ¿no es cierto? O puedo plantear, hacer una gráfica del diagrama de momentos en cada una de las secciones y de esa manera puedo más o menos también determinar los valores de los momentos máximos y mínimos. Entonces, para esa época, resolver semejante estructura, incluso para nosotros ahora en esta época, es lo más complicado, no es tan fácil, podemos tranquilamente resolver estructuras hiperestáticas utilizando el método de Castigliano. Quizás esa ha sido, digamos, una de las, ¿cómo le puedo decir? Una de las justificaciones de este teorema, que ha sido de gran aplicación, y pienso que en esa época debe ser un gran adelanto, ¿no es cierto? Entonces, ha permitido resolver estructuras un poquito más complicadas y sin tener que recurrir mucho a los métodos que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Que tenemos la computadora, nos permite resolver sistemas de ecuaciones mucho más complicados. Pero en una estructura como esta es más sencillo. Y además es sencillo, ¿por qué? Porque si utilizamos el método, bueno, vamos a llevar posiblemente, o van a llevar ustedes en el método del pendiente de formación, se tratan de barras de eje rectilíneo, no de una curva, ¿no? Entonces esto nos está permitiendo tranquilamente resolver una barra de eje rectilíneo. Ya cuando vean análisis matricial o hiper 2, esta estructura realmente pueden utilizarla, pero dividiéndola en pedacitos, ¿no es cierto? De barras rectilíneas. Si dividen en 10 pedazos, 10 segmentos, entonces pueden utilizar el método de la pendiente de formación, pero se les va a complicar el análisis. En cambio, con este método resulta súper ventajoso. Entonces, este método, en realidad, les da para mostrarles el avance que ha tenido la ingeniería en el análisis estructural, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las razones de por qué se les da este método, que es necesario que lo conozcan, y quizás en algún momento de su vida profesional también la pueden utilizar. Porque ya los métodos últimos para calcular deformaciones son mucho más sencillos, como el método que estamos hablando de trabajos virtuales, pues nos permite calcular con facilidad, ¿no es cierto?, los desplazamientos. Y en el caso de estructuras hiperestáticas, el método que vamos a llevar posteriormente, que es el método de las fuerzas, ¿no es cierto?, también nos permite calcular con facilidad esas solicitaciones, ¿no es cierto?, en estructuras hiperestáticas, ¿sí? Entonces, este método, el que habla por lo menos, en su vida profesional no lo ha utilizado, casi nunca, ¿no? Pero sí es necesario que conozcan ustedes, que conozcan que ha habido varios investigadores que han desarrollado métodos que han permitido resolver estructuras un poquito complicadas con elementos muy sencillos. Y aquí nos damos cuenta, es un método muy sencillo. Y aquí también les doy un poquito de justificación, ¿no? Cuando nos daban las materias preliminares, o sea, las básicas, ¿no?, de ecuaciones diferenciales, de derivadas parciales, que aquí está su aplicación de esos conceptos, ¿no es cierto?, que se utilizan precisamente en análisis matemático. Qué lindo hubiera sido que el docente que nos daba cálculo, ¿no es cierto?, cuando era de derivadas parciales, me hubiera dicho, cuando estén llevando materias de arriba, o sea, de cursos superiores, entonces le va a servir este método de las ecuaciones parciales, de derivadas parciales, para resolver deformaciones, ¿no?, en una estructura. Si me hubieran dicho eso, yo le hubiera puesto mucho más atención a esas materias. Pero nunca nos dicen eso, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les han dicho, pero al que habla, nunca le han dicho eso. Y quizás la justificación ha sido de que la mayor parte de los docentes de cursos básicos eran de ciencias puras. Y de ciencias puras, pues, querían sacarnos licenciados en matemáticas, ¿no? Por eso es que nos daban esos términos.
Quizás el único, un ingeniero que nos habló alguna vez de la aplicación de derivadas parciales fue el ingeniero que daba una materia que se llamaba elasticidad aplicada, el ingeniero Roger Sarabia, me acuerdo, ¿no? En una noche de San Juan, mientras el resto estaba bailando ahí en el monobloc, nosotros estábamos llevando ecuaciones diferenciales. Y ahí vino, ingenieros jóvenes, ¿saben? Les vamos a hacer el método de la doble integración, ¿no? Para encontrar la deformada que se produce en una viga en voladizo, ¿no? Y no me olvido, por eso les digo, sigo comentando esto. Ahí sí le di, o sea, le puse un poco más de interés en la materia diferencial, de ecuaciones diferenciales, porque vi que podía aplicarse en el futuro. Entonces, esa es la razón de por qué les recomiendo que ustedes que están en estos cursos intermedios, de aquí a poco va a haber un cambio, digamos, de varios docentes, porque nos vamos a jubilar, ¿no es cierto? O ya vamos a levantar, bueno, vamos a dejar paso a gente más joven. Entonces, se van a presentar una serie de ingenieros para dar clases, ¿sí? ¿A cuál más? Excelente. Pero sí es interesante, como ustedes son la mitad de los responsables del nombramiento de esos docentes, que los docentes que den esas materias, ya sea de básico o ya sea de materias superiores, sean pues docentes que por lo menos hayan ejercido la profesión, ¿no? Por lo menos hayan practicado la... Porque esas personas son las que saben lo que se utiliza en la vida práctica, en la vida profesional, y además les va a dar idea de la aplicación de lo que está enseñando. En cambio, si un ingeniero que nunca ha ejercido la profesión, todo le va a parecer importante. Yo me acuerdo que esta parte, este método nos exigían harto, que aprendamos, que dominemos. Cuando en la vida profesional casi no se utiliza, ¿no es cierto? Casi no se utiliza. ¿Sí? Entonces, hay cosas que hay que conocerlas y otras que hay que dominarlas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que cuando vayan, o sea, cuando se presenten para la titularidad o para los cursos de temporada, docentes que quieren dar los cursos de temporada, sean ingenieros que ejerzan la profesión. Si es de hiperestáticas, que por lo menos haya diseñado una cerca, un muro de contención o un edificio. Si es metálicas, que sea un señor que ha hecho diseño en estructuras metálicas. El Palacio Legislativo, la ampliación del Palacio Legislativo, están haciendo estructura metálica. Qué lindo sería que esos docentes, esas personas profesionales que han hecho ese diseño, les vengan a impartir metálicas. Y está ocurriendo en la facultad que en muchas de las invitaciones que se hacen para docencia, están presentándose ingenieros jóvenes que ni siquiera han ejercido la profesión, ¿no? O han ejercido en otros campos y se presentan a todas las materias. Hay dos docentes que se presentan a todas las materias, metálicas, madera, fundaciones, laboratorio del Instituto de Ensayo de Materiales. Yo no creo que haya un ingeniero o ingenieros que dominen tanto, ¿sí? Porque lo que se trata es de que ustedes aprendan, sepan qué es lo que se necesita y qué es lo que más se utiliza en el medio profesional. Yo les recomendaría, a ustedes sobre todo de séptimo semestre, que ya están entrando ya a carreras, a materias de la carrera, velen un poco por el prestigio de la facultad y no se dejen avasallar. Por eso os decía alguna vez que sería interesante que no solamente vayan los alumnos a los concursos de méritos que hay para invitar a docentes, no solamente vayan ingenieros, ¿cómo les puedo decir? A jóvenes que sean los mejores en la materia, o sea, a los mejores alumnos. Porque el mejor alumno también no tiene pues ni visión de las materias posteriores. Por ejemplo, si hubiera uno de cálculo, que vaya uno del último semestre, ¿no? Entonces, a los concursos de méritos tienen que ir alumnos de último semestre. ¿Por qué? Porque ellos ya saben qué materias se llevan y qué es lo que se necesita saber. Y van a poder preguntar con propiedad sobre esos temas que son necesarios. En cambio, un alumno que ha vencido la materia, ¿no es cierto?, pues no tiene ninguna experiencia, ¿no?
Entonces, por eso se les recomendaría que si hay algún compañero o algún alumno que esté en el centro de estudiantes, se cambie esa metodología de que a los concursos de méritos vayan el mejor alumno. Deberían ir los recién egresados o los que estén en último semestre, ¿no? Para que se puedan tomar docentes verdaderamente que tengan experiencia en el campo laboral, ¿no? Porque eso está pasando últimamente, que ustedes están fallando en la parte constructiva, ¿no? Y eso es lo que tiene que diferenciarnos a nosotros de los de la técnica, ¿sí? Entonces, este método tiene esa idea de mostrarles el avance de la ingeniería, pero que no es necesario que lo dominen, sino que lo conozcan, ¿sí? Por eso es que vamos a quedar únicamente con esta aplicación del método de Castigliano, porque igual hay la energía debido a los esfuerzos normales, igual hay la energía con respecto al momento torsor, ¿no es cierto?, que es más o menos parecida a la ecuación, pero, que vuelvo a repetir, creo que con otros métodos es mucho más sencillo resolverlos, ¿no? Entonces, con esta pequeña explicación de este método, creo que voy a aclararles un poco, o sea, les he aclarado un poco la figura, pero desde mi punto de vista no es muy práctico, digamos, ¿no? No es muy práctico resolver estructuras con este método. Bien, entonces, recién les mandó, bueno, el que no es culpa de mi hija, es culpa de mi persona, que no les ha mandado los apuntes en la forma que tenían que haber dado la clase. He comenzado por atrás y ahora voy a terminar en el principio del aula. Bien. Vamos a llevar estructuras, el caso de deformaciones por dos esfuerzos preponderantes, que son el momento flector y el esfuerzo normal. Entonces, cuando consideremos esos dos efectos, la deformación es igual a la sumatoria del momento real, momento virtual, el ds sobre I, más la sumatoria de n no real, n virtual, por L sobre EA. Entonces aquí estamos tomando en cuenta el efecto del momento flector y el esfuerzo normal. ¿Cuándo tenemos este tipo de estructuras? Aquí está un ejemplito. Hagan de cuenta que tengo la viga AB, que tiene una inercia de 180.000, tiene un área de 600 y un módulo elástico de 2.1 por 10 a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos también, un cable, ¿no? Es un cable AB, ¿no es cierto?, que tiene un área de 20 centímetros cuadrados y un módulo elástico de 1.4 por 10 a la 3. O sea, tenemos dos tipos de materiales, ¿sí? Dos tipos de materiales. Bien, entonces la viga B está sometida a una carga de 18 toneladas por metro. Bien. Calcular el desplazamiento a medio tramo de la viga B, o sea, en los 8 metros, a la mitad, nos quieren calcular la deformada. Bien, entonces yo tomo la estructura, tengo la viga AB, ¿no es cierto? Aquí estoy colocando un apoyo fijo, si ustedes quieren en B, valdría la pena explicarles también. O sea, aquí en A y en B hay un huequito, digamos un hueco, donde se une con el cable, ¿no? Mediante un pasador. Y está en el centro de gravedad de la sección. Lo mismo en el apoyo A, que hay un pasador en A, ¿no es cierto?, que es para mantener el aparato de apoyo fijo en A. Y está también en el baricentro de la sección. Sabemos que las solicitaciones se calculan siempre con respecto al baricentro de la sección, ¿no? Bien, entonces para discretizar ese apoyo, en B, estoy colocando como si fuera un apoyo fijo. Entonces coloco a medio tramo una carga unitaria para calcular su deformada. Bien. Veamos ahora. Necesitamos encontrar el esfuerzo que hay en la barra BC. Necesito determinar el esfuerzo en la barra BC. Primero, la reacción en C va a seguir, como la barra BC está doblemente articulada, la reacción del apoyo C va a estar en el eje de esa barra, porque la barra B únicamente puede aceptar esfuerzos normales. Entonces voy a decir
que aquí hay una reacción en C. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Que sigue el eje de la barra BC. Entonces tomamos momentos con respecto a. Pues para encontrar ese momento, lo que he hecho es de A trazar una perpendicular a la barra BC. ¿No es cierto? Entonces, tengo este ángulo. Entonces, este brazo, al momentar con B sub C, tendríamos la distancia AD, que sería igual a 8 por el seno de alfa, ¿no? Por el seno de alfa. Sería el brazo de este brazo. Y la carga estaría 1/2 de Q por L cuadrado directamente. Entonces, eso es lo que he hecho aquí. He planteado sumatoria de momentos en A es igual a menos 1/2 de 18 por 8 al cuadrado menos RCD por la distancia AD. Y la distancia AD es 8 por seno de alfa, ¿no? Y nos da 4.8. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, R sub C que vale 120. Ahora, si hago el equilibrio del nudo C, ¿no es cierto?, en CD yo tendría una extracción también, ¿no?, del mismo valor. Y de B a D también la misma reacción. O sea, el mismo esfuerzo normal. Entonces, voy a hacer equilibrio del nudo B. Pues yo tengo en la base C 120 toneladas, ¿no?, de reacción que hemos encontrado aquí. Entonces, esta va a tener una componente vertical y una componente horizontal, ¿no es cierto? Y 120, la vertical va a ser 120 por el seno de alfa, nos da 72, y la horizontal va a ser 120 por el coseno de alfa, que nos da 96. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este esfuerzo horizontal es equilibrado por la barra AB. Entonces, aquí va a haber 96. Este 72 para esta barra es cortante. Una viga puede absorber cortante, ¿no es cierto? Entonces, el cortante en esta sección vale 72. Pero lo que nos interesa es el esfuerzo normal. Ahora, ocurre también que el momento en A es igual a 0, el momento en B es igual a 0, entonces esto trabaja como una viga simplemente apoyada. Bien. Entonces aquí yo tengo el diagrama de momentos debido al momento flector, ¿no es cierto? Sería una parábola completa y valdría 1/8 de 18 por 8 al cuadrado. Y tendríamos esfuerzos normales. En AB 120 y en BC 96, ¿no? Que está comprimiendo, de lo que habíamos hablado hace rato. Estaría comprimiendo el momento de A a B. Entonces, este es el diagrama de esfuerzos normales, debido a la carga real. Debido a la carga virtual, lo mismo. Planteo el sumatorio de momentos con respecto a. Entonces voy a tener una reacción en C que sigue la dirección de la barra BC. Saco una perpendicular y tengo su brazo. Y aquí hemos hecho eso. Sumatorio de momentos con respecto a sería 1 por 4 menos la reacción en C por 4.8. Entonces la reacción en C vale 5/16. Bien. 5/16 tiene una componente vertical y una horizontal. Y la vertical va a ser igual a 5/6 por seno de alfa, nos da 0.5, y la horizontal por coseno de alfa, y nos da 2/3. Esta componente horizontal se equilibra con el esfuerzo normal que va a haber en la barra B, que vale también 2/3. Bien. Y debido a esta carga, el momento en A es 0, y el momento en B también es 0, ¿no es cierto?, debido a la carga unitaria. Entonces aquí yo tengo una barra simplemente apoyada. Y está en el medio, ¿no es cierto? Sería 1 PL cuartos, sería 1 por L sobre 4. Tengo el diagrama de momentos debido a la carga virtual. Y debido al esfuerzo normal tendríamos 5/6 de tracción en la barra BC y una normal de menos 2/3 en la barra AB. Entonces ahora vamos a aplicar esta ecuacióncita. Esta ecuación. Pero antes, para no trabajar con los números que se han fijado que los módulos elásticos y la inercia son muy grandes, entonces voy a calcular el EI de la viga. Entonces el EI de la viga sería 2.1 por 10 a la 3 por la inercia, y esto me va a dar en toneladas metro cuadrado. Y como estamos trabajando con toneladas metro, entonces multiplico por 10 a la menos 4 y tengo en toneladas metro cuadrado. Y nos da 37.800 toneladas metro cuadrado. El EA de la viga, ¿no es cierto? Porque aquí está entrando ese valor.
Aquí entra EI y aquí entra EA. Entonces, para no estar copiando esos números cada vez, voy a encontrar el EA de la viga, 2.1 por 10 a la 3 por el área, nos da 126 por 10 a la 4 toneladas. El EA del cable BC, 1.4 es un módulo elástico por 20, que es el área, y nos da 28.10 a la 3 toneladas. Bien, pues ahora yo voy a multiplicar este triángulo por esta parábola. ¿Sí? Entonces, si van a sus tablitas, eso vale 5/12. De la ordenada de la parábola por la ordenada del triángulo, por 8 sobre EI, 37.800. Más, en la barra BC, debido a la carga real, tengo, en la barra BC, perdón, en la barra B, sí, en la barra B, tengo un esfuerzo normal de menos y virtual menos. Menos por menos da más. 96 por 2/3 por la longitud de esa barra sobre el término EA, 126. Y luego tengo en el cable tendríamos más 120, pues está traccionando, y más 5 sextos, que está traccionando. Por su longitud que es 10, y sobre el EA del cable, ¿no? Del cable BC, 28 por 10 a la 3. Y lo he hecho ahora en forma independiente. Fíjense, este sería el efecto del momento flector. Este es el efecto del esfuerzo normal en la viga AB. Y este es el efecto del esfuerzo normal en el cable. Fíjense que el efecto normal en la viga es pequeño frente a lo que ejerce el momento flector y a lo que ejerce el esfuerzo normal en el cable. Por eso es que algunas veces el esfuerzo normal en la viga no se considera en el análisis. ¿No? No se considera. Pero aquí le estoy queriendo mostrar, no siempre, pero en la mayor parte. ¿No? Entonces, y el efecto del esfuerzo normal del cable, fíjense que es incluso mayor que el momento flector. ¿No? Entonces, y eso es porque el cable apenas tiene 20 centímetros cuadrados. Entonces tengo 0.0615 metros, en milímetros es 61.5 milímetros, y es hacia abajo, ¿no? Entonces, esto nos da una, ¿cómo les puedo decir? Una idea de cuánto de influencia tiene la deformación del cable A debido al esfuerzo normal, ¿no? Incrementa esta deformación. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes dirán, ¿dónde aparece esto? Más o menos, este es un esquema de un puente atirantado. Aquí, generalmente, esta viga, este 2.1 es para el acero, ¿no? Hagan de cuenta que este es un acero, y el cable también es de acero, pero de un módulo elástico diferente. Es un cable, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos otro tramito aquí, y sujetamos con otro cable aquí, vamos a tener algo parecido al puente de las Américas, ¿no? Este es el principio más o menos de los puentes atirantados, ¿no? Donde también interviene el esfuerzo normal. Solo que en el puente de las Américas ustedes tienen aquí que las vigas es de hormigón armado y el cable es de acero. Entonces sus módulos elásticos son completamente diferentes, pero igual se puede analizar, ¿no? Igual, aquí hagan de cuenta que sea el efecto aquí sea hormigón. Entonces, si eso es hormigón y va sobre A, generalmente el hormigón tiene 1/10 del módulo elástico del acero. Entonces, el valor que va a ejercer la deformidad del hormigón, si yo divido entre 10, aquí va a ser 0.00, ¿no? 254, y lo que se deforme el cable va a ser mucho mayor, ¿no? Aquí dividiríamos entre 10 nada más, y tendríamos el efecto sobre, ¿no es cierto? Aquí ni que se diga, entre 10 esto ya es 0.0004, ¿no? Con 4 decimales, con 4 ceros por delante. Entonces, igual se puede hacer con también si fuera hormigón y acero. Pero esto más o menos es el principio de los trabajos virtuales. Aquí hay un ejemplo de un poco, no he sacado de un libro ruso, ¿no? Aquí nos dicen lo mismo, aquí hay una viga, AB,
cuyo módulo elástico es 10 a la 4 megapascales, y es una viga de 20 por 20. Esta viga es de madera, más o menos, que es el módulo elástico de la madera, ¿sí? Y aquí tengo un cable que tiene 2.1 por 10 a la 5 megapascales y tiene un área de 2.5 centímetros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, es bonito porque permite hacer algunas explicaciones también adicionales. En términos generales, nos dice que encontremos la deformada en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto. Y también la deformación angular en cualquier sección de la pieza. Entonces, pues que nos dan, en términos generales, primero, la primera parte es en términos generales de una longitud L y el cable con una altura, longitud también H. ¿Sí? Y aquí tendríamos E1, el módulo elástico, y la sección de la viga y el área del cable, ¿no? En función de A. Bien. Entonces yo voy a colocar, para encontrar la deformada en cualquier punto, coloco una carga unitaria a una distancia X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera ya tengo la carga unitaria y encontramos la variación de los momentos flectores y también, en este caso, tengo esfuerzos normales, ¿no es cierto? Porque este es un cable, ya hemos visto la influencia que tiene el cable en la deformada. Bien, entonces, debido a esta carga repartida, en C yo tengo una reacción que vale QL medios, ¿no es cierto? Q por L en C2, porque es como si fuera una viga simplemente apoyada. Había una reacción, entonces esta barra estaría en tracción BC, la barra BC a una reacción de QL medios. Debido a la carga virtual, aquí yo tengo una reacción que va a ser X sobre A. Si hago sumatorio de momentos con respecto a, tendría 1 por X, la reacción en C por L. Si ustedes despejan, tienen X sobre L. ¿Están de acuerdo? Y no habría, como en el caso anterior, aquí en la barra B no había, ¿no es cierto?, esfuerzo normal debido a la carga real, y tampoco en el caso de la carga virtual no había esfuerzo normal. Entonces en AB tengo un momento flector nada más. Muy bien. Entonces, debido a la carga real, mi diagrama de momentos en A es igual a 0, en B es igual a 0, como una viga simplemente apoyada. Y eso vale 1/8 de QL cuadrado. 1/8 de QL cuadrado. Debido a esta carga puntual, sería A por B sobre L, ¿no es cierto? X por L menos X sobre L. Ese sería el diagrama de momentos. Y tendríamos en el cable una tracción de 2QL medios, y debido a la carga virtual, X sobre L. Entonces vamos a multiplicar este diagrama por este diagrama. Y eso es lo que he hecho, ¿no? Entonces, EI, estoy sacando como término constante EI, ¿no? Entonces sería Q sobre 24. Bien, entonces multiplican primero el momento flector. Cuando yo multiplique, en las tablitas tienen este triángulo, yo multiplico este triángulo por esta parábola, tienen que vale 1/3 de QL octavos por X, L menos X sobre L. Por 1 más, ¿no es cierto? X sobre L cuadrado por L menos X y L sobre EI, ¿no es cierto? Pero sería E1 del tramo de la viga por su inercia de la viga. Y luego tendríamos el esfuerzo normal. Tendríamos N por N, los dos transacciones positivo, QL medios por XL, QL medios por X, por L, que en este caso es H, la longitud, sobre el área del cable, el módulo elástico del cable por A, en términos genéricos. ¿No es cierto? Y tendríamos esta expresión. Ahora, como estoy sacando EI como constante, entonces este término tendríamos que multiplicar por H por E sub 1 I sobre E2 sobre A2, sobre A, ¿no ven? E sub 2 por A sería. Porque aquí multiplicaríamos, fíjense, H por EI1, E sub 1 A,
la inercia sobre E sub 2 por A. Y tendríamos una constante, porque estos valores son datos, ¿no? Que después vamos a ver cómo vamos a utilizar. Y esto estaría en función de X, que es el variable. Bien. Pues haciendo operaciones, resulta un choricito interesante. Cuando yo multiplico y hago operaciones, tengo toda esta expresión. Toda esta expresión, ¿no? Y aquí se eliminan dos términos, L al cuadrado por X cuadrado, por L al cuadrado, X al cuadrado. ¿No es cierto? Y tendríamos X a la cuarta, 2L por X al cubo, menos y menos 2LX al cubo y más L cubo sobre X, ¿no? Entonces se reduce a esta expresión más este término. Entonces, en base a esto, yo puedo hacer variar tranquilamente el valor de X y hacer una envolvente, ¿no? De las deformaciones y encuentro la flecha. Podría ser esto. Esta es la expresión de la deformada. ¿Sí? Haciendo algunas operaciones también, resulta que podemos ordenar de esta forma. Y este es el resultado que hay en el texto. Para encontrar la deformada en cualquier punto de la sección, ¿no? Qx a la cuarta sobre menos QL x al cubo sobre 12 menos esta expresión y factorizando tendríamos esta última expresión. No piensen que me ha sido fácil. Me ha costado un poquito trabajar y tener las luces prendidas para llegar a esta misma expresión, que es el resultado que hay en el texto. Bien, pero también nos dice que calculemos la deformada. Entonces sabemos, si yo tengo la ecuación general de la deformada y nos pide encontrar la deformación angular, lo único que ha sido hacer la derivada del delta sobre X. Y vamos a encontrar la deformada en cualquier punto. Y eso he hecho, que el resultado es facilito, ¿no es cierto? Porque aquí la derivada sería 4qx al cubo sobre 24. Aquí está la derivada. 3ql cuadrado sobre 12. Y aquí sería toda esta expresión. Q en medios por toda esta expresión. Es esto, ¿no? Operando, tenemos esta expresión. Entonces aquí con esto yo puedo calcular la deformada en cualquier, la deformación angular en cualquier punto de la viga. No, interesante, es lindo, eso, o sea, ya no tengo ningún problema y puedo hacer esa variación angular. Pero esto yo lo voy a aprovechar por lo siguiente. Entonces, lo que nos está reemplazando ahora los valores, ¿no es cierto?, de la inercia. Si la viga es de 20 por 20, su inercia va a ser de un doceavo de 20 a la cuarta, ¿no es cierto? Un doceavo de 20 a la cuarta. Nos da 4.300 centímetros a la cuarta. Vamos a trabajar en metros, sería 4 tercios por 10 a la menos 4 por metros a la cuarta. La relación de módulos E sub 1 sobre E sub 2 nos da 1 sobre 21, ¿no? Que es la relación del módulo elástico de la viga, ¿no?, con respecto al del cable. O al revés, del cable con respecto al del, ¿no? Entonces tenemos 1 sobre 21. Bien. Ahora, este otro término, aquí, ¿no? H, la altura por la inercia por E sub 1, E sub 2 sobre A, tendríamos 4 sobre 52.4. Esto es una constante. Y como todo está en función de EI U sub 1, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Resulta que la expresión de la deformada viene dada por toda esta expresión, ¿no? Por toda esta expresión. Bien. Ahora, ¿dónde se va a presentar la flecha? La flecha se va a presentar donde la deformada angular sea igual a 0. ¿No es cierto? A ver, veamos un poquito eso.
Si esta viga, por ejemplo, si esta viga está sometida a esta carga, este punto va a descender, ¿no es cierto? Va a descender un punto, aquí digamos. Y después va a venir la elástica de la viga como simplemente apoyo. ¿Se dan cuenta? Entonces la flecha se va a presentar cuando la tangente o la deformación angular sea cero. Sea cero. ¿No? Entonces, resulta que, en otras palabras, si fuera esta una viga simplemente apoyada y aquí hubiera un apoyo móvil en B, la flecha, el ángulo donde se está produciendo, perdón, la deformación angular donde se produce sea cero, es en el medio. Y justo coincide con la deformada, ¿no ve? De una viga simplemente con el desplazamiento de una viga simplemente apoyada sometida a una carga Q. Se va a presentar en el medio. Esa deformación angular, cero. Pero como este cable se estira, va a descender, entonces mi deformación angular cero va a estar un poco desplazada, ¿no? Va a presentarse, no sé, un poco más hacia la derecha, digamos, ¿no ve? Por la deformada del cable. Pues es que no puedo decir que es en el medio. Bien, entonces, esta expresión, ¿no es cierto? Esta expresión la igualamos a cero. O sea, esto es igual a cero. ¿No? O sea, estoy buscando un punto donde la deformación angular es igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, igualando a cero esto, resolviendo tenemos que x es igual a 1.08. O sea, toda esta expresión es igual a cero. Entonces, resolviendo el sistema, es una ecuación cúbica, nos da que x es igual a 1.08. Bien. Entonces, este 1.08 reemplazo en esta otra ecuación. Aquí, x vale 1.08, 1.08, 1.08, ya tengo todos estos términos. Es lo que precisamente hemos hecho aquí. Hemos hecho aquí. Y como EI es un valor que está en función de X, de EI, encontramos el valor de EI y encontramos la flecha. Y la flecha vale 0.0297 metros, o sea, 29.7 milímetros. Y es hacia abajo. ¿No? Entonces, aquí sí hemos podido determinar la deformada, ¿no es cierto? O sea, la flecha en realidad. Y esta es la que tenemos que comprobar. Cuando ustedes estén llevando hormigón armado o estén llevando estructuras metálicas, el diseño no solamente se hace por momento flector o por cortante, sino también en hormigón armado incluso hay que comprobar el ancho de fisuras. Y finalmente lo que hay que comprobar es la deformación máxima, que no tiene que pasar a un cierto valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en puentes, la deformada máxima que se acepta es por carga viva, es aproximadamente de 1 sobre 800, L sobre 800, para el caso de área rural, y 1 sobre 1000, L sobre 1000, para el caso del radio urbano. Entonces, con esas flechas admisibles, yo tengo que comparar este valor. Si sobrepasa, tengo que rediseñar, ¿no? Que es el gran de los problemas que se tiene actualmente en la mayor parte del servicio. Entonces, este problemita nos ha permitido analizar precisamente cuándo se produce el momento, cuándo se produce, o dónde se produce la flecha. La flecha se presenta donde tengamos la deformación angular igual a cero. Y vuelvo a repetir, si mi viga fuera simplemente apoyada y estuviera sometida a esta carga Q, es obvio que la flecha hubiera estado en el medio, ¿no es cierto? Si esto fuera un apoyo móvil, o sea, no se desplazara, en otras palabras. Entonces va a estar en el medio. Y en el medio quiere decir que la deformación angular en ese punto es igual a cero, o sea, teta es igual a cero. Entonces, con ese conceptito, de que donde se presenta la flecha, la deformación angular es igual a cero, he aplicado este concepto. Y por eso viene también el problema. Entonces, primero encontramos la variación de la deformación, derivamos esa deformación con respecto a X y vamos a encontrar la variación de la deformación angular, que viene dada por todo eso, ¿no? Bien, como tenemos datos, hemos reemplazado y tenemos esta expresión.
Entonces, la flecha se presenta cuando la deformación angular es igual a cero. Si este es el valor de la deformación, entonces esto igual a cero. Igualando a cero esta expresión, encuentro que x se presenta a 1.08 metros. Con este valor de x, donde se me ha presentado la deformada angular, reemplazo en esta ecuación. En esta ecuación tengo ya valor de q, no sé, o en función, sí, tenemos el valor de q, tenemos toda esta expresión, ¿se dan cuenta? Y obtenemos la flecha. Ahora sería interesante que ustedes vean cuánto vale la deformación angular en el medio, a medio. Y fíjense que está cerca al 1.08, está cerca al medio, ¿no? Porque la viga es de 2 metros. La viga es de 2 metros y está a 1 metro. A ver, vean cuánto vale la deformación en el medio, a 1 metro, y comparan con ese valor que tienen con la flecha. Eso les va a servir mucho cuando calculemos, bueno, si sigo siendo docente de puentes, vamos a hacer cálculos precisamente de la deformación, que es lo que necesitamos para poder determinar la flecha y comprobar si está dentro o no lo admisible. ¿Está bien? Entonces este ejemplito lo he tomado de ahí, ¿no? Que vuelvo a repetir los dos últimos ejemplos, el arco, y esto me ha demorado por lo menos unas 2 horas en resolver, ¿no? Entonces, sí se demora, que si hubiéramos dado clases, seguro que hubiéramos demorado mucho más todavía, ¿no? Porque entre que ustedes tomen apuntes y resolvamos los plazos intermedios, hubiéramos tardado por lo menos con 2 de los ejemplos nomás, casi 1 hora y media o 2 posiblemente en explicar. Y aquí, como ya está todo resumido, digamos, podemos tranquilamente darle menor tiempo, ¿no? Pero aquí se dan cuenta cómo hemos utilizado el cálculo de las deformaciones considerando el esfuerzo normal, ¿no es cierto? El esfuerzo normal, el momento flector y los esfuerzos normales, ¿no? Entonces, esto lo van a tener ustedes, muchas veces van a usar en la vida práctica. Incluso este sistema que ustedes hagan de cuenta que esto es, les decía, una viga de madera y este es un cable. Entonces, al arquitecto, esto sea una esquina. Y en la resolución inicial del ingeniero, el ingeniero ha puesto una columna aquí, digamos, este es un edificio, y esta es la cubierta, y esta que sea la cubierta, ¿no? Entonces dice, no, yo quiero eliminar esta columna de la esquina porque me quita vista, ¿no? O sea, quita visión, yo quiero eliminar. Entonces, una de las soluciones que recurrimos los ingenieros para eliminar en una cubierta es la siguiente: la columna que viene de abajo, hasta este apoyo B, yo puedo prolongarla hasta aquí arriba. ¿Se acuerdan? Hasta ahí arriba. Y de ahí puedo tender un cablecito y sujetar, ¿no es cierto?, la viga de la cubierta o del cielo falso. ¿No ven? Pues de esa forma yo puedo eliminar la columna y tengo una vista, pues, panorámica brutal. Ah, pero puede ocurrir lo siguiente, pues, que mi deformada sea tan fuerte, porque aquí yo seguramente voy a poner un cielo falso, o voy a poner ¿no es cierto?, un cielo con estuco, pues que cuando se me deforma esta viga, va a parecer una panza, ¿no es cierto? Y le va a dar mala apariencia a la estructura. Entonces lo que tenemos que ver es que esa pancita que se va a generar aquí no sea muy llamativa. Tengo que limitar mi deformada. Entonces, una forma de eliminar eso sería, digamos, levantando esto un poco más arriba, el punto B, levantando un poco más arriba, de tal manera que cuando coloque yo la tranquilla y el estucado, esto quede en forma horizontal, o sea, no va a tener ningún aspecto, digamos, no, antiestético, sino va a ser agradable a la vista. Entonces, esto utilizamos nosotros para el caso, digamos, de una viga con un cable. Y lo que les decía después, otra estructura que tienen pero ya con varios cables, es los puentes atirantados, ¿no? Como el puente de las Américas, los puentes gemelos, que tienen un tablero de hormigón y tienen cables que van sujetando al tablero conforme van avanzando en la construcción. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de darles estos ejemplitos de estructuras donde tenga que ver el esfuerzo normal y el momento flector, ¿no es cierto?, como esfuerzos importantes, ¿no? Y también hemos visto que
en el anterior ejemplo, de que el esfuerzo normal en la viga muchas veces es despreciable, ¿no ve? Es despreciable. Entonces lo que tendríamos que hacer en ese caso es, en este caso, ¿no? Hemos visto que en la viga el esfuerzo normal es despreciable. Entonces en ese caso quizás no vale poner mucho esfuerzo en la deformación normal, pero eso hay que comprobar, ¿no? Eso hay que ver, hay que determinar, ¿no? Si su magnitud y decir si es despreciable o no, pero sí es importante. Incluso aquí yo podría haberlo complicado un poco la estructura. Hagan en cuenta que le está dando los rayos del sol. Entonces, este cable se va a calentar. Y si se va a calentar, ¿se dan cuenta? Si se va a calentar, va a incrementar su longitud. Si va a incrementar su longitud, esto va a descender. ¿No es cierto? Y la viga, posiblemente, sí se va a alargar, pero se va a alargar en el sentido longitudinal. Ahora, si toman gradiente térmico, esto también se va a deformar. ¿No es cierto? Porque si esto es de hormigón, arriba se va a calentar más que abajo. Si los rayos del sol estuvieran dando, digamos, al mediodía. Entonces va a haber un gradiente térmico que, además de producir el alargamiento de la viga, lo que va a producir es una deformación de también. O sea, tendríamos que este punto se va a descender uno por el cable y otro por la deformación de la viga. O sea, y eso ocurre. ¿Sí? Eso ocurre. En el Puente de las Américas se han dado cuenta, si alguna vez pasan por ahí, la losa casi no no calienta mucho como se calienta el acero, ¿no? Entonces esto se va a alargar más que en el caso de la viga, entonces va a producir alguna solicitación, ¿no es cierto?, que va a ser, bueno, una deformación en este caso que va a ser lo más importante. Que en el caso de estructuras isostáticas, en el caso de estructuras isostáticas, no es muy importante, digamos, en el sentido de que no crea solicitaciones adicionales. Lo único que hace es que se deforma, se desplaza, pero no va a crear solicitaciones adicionales a la estructura. Pero ya cuando la estructura es hiperestática, ahí sí ya tenemos problemas, ¿no? Que esos efectos en estructuras hiperestáticas ya sí generan solicitaciones externas. En algunos casos incluso producen una inversión de los momentos, ¿no? Una inversión de los momentos, que los vamos a ver posteriormente, ¿no? Cuando analicemos, ya que nos toca la siguiente etapa del avance de materia va a ser precisamente para la siguiente clase el método de las fuerzas, donde ya analizamos estructuras hiperestáticas, ¿sí? Entonces con esto, con esta bella explicación de estos efectos, terminaríamos la clase solo pidiéndoles disculpas primero por haberles mandado en forma no muy ordenada los apuntes. Debería haber comenzado con este ejemplo, continuado con este otro, ¿no? Terminando con el esfuerzo normal, y después llevar el método Castigliano, ¿sí? Pero no creo que afecte mucho, espero que no les haya afectado mucho, porque les decía, el método de Castigliano es más para como cultura general, mostrarles que hay un método que permite el cálculo de las deformaciones con, ¿no es cierto?, con otro método. Es igual que ustedes, por ejemplo, hasta ahora, bueno, han visto en resistencia de materiales, creo que 3 métodos para el cálculo de las deformaciones, ¿no es cierto? Uno es la vía conjugada, el otro es la doble integración, y, ¿cuál más hay? El otro. Son 3 métodos los que llevan en RESIS, ¿no ven? Y si comparan esos métodos, con esos 3 métodos, digamos, con el que hemos llevado ahora el método de las fuerzas, resulta que el método de las fuerzas es mucho más fácil. Incluso en el método de la doble integración, por ejemplo, o en el método de la vía conjugada, barras de eje curvilíneo es muy complicado analizarlas. Con el método de las fuerzas hemos analizado tranquilamente, ¿no? Y cuando tenemos estos 2 esfuerzos preponderantes, los métodos que han llevado, por ejemplo, no les sirven, ¿no ven? En cambio, este método de los trabajos virtuales resulta siendo mucho más general y mucho más asimilable para nosotros, ¿no? Entonces, esta primera parte de la materia que hemos llevado precisamente fue para aplicar ese método. Ahora, Dios decía, ¿dónde tiene su aplicación? Para calcular posiblemente solicitaciones, hay otros métodos mucho más complicados. Mucho más fáciles. Pero para calcular las deformadas,
¿no es cierto? Necesitamos saber un método que sea más asequible, y ese método es el método de los trabajos virtuales. Por ejemplo, lo que hemos calculado, esta deformada que hemos calculado aquí, que nos ha dado 26, no, casi, sí, casi 30 milímetros. Yo puedo corregir, ¿no es cierto? Aquí se me va a presentar casi 3 centímetros de deformado, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo corregir? Acortando esta barra. La puedo acortar un poco, esta barra, de tal manera que este punto se vuelva horizontal. O puede ser que cuando yo hormigone esta viga, si fuera de hormigón armado, y tengo aquí a 108, y eso está interesante. Hemos calculado la flecha, ¿no es cierto? Que nos ha dado a 1.08, el momento máximo. Y nos ha dado 3 centímetros de formado. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que, si esto fuera de hormigón armado, le tengo que dar una contraflecha a la barra B de 3 milímetros hacia arriba. Y tengo que darle una contraflecha, ¿no es cierto? ¿De qué distancia? A 1.08. ¿No? Entonces, donde se presenta la flecha, yo le doy la máxima, yo le doy la contraflecha y la sección donde se está produciendo ese momento máximo. Entonces, ahora, cuando el maestrito venga y les consulte, ingeniero, le voy a dar una contraflecha, ¿no ve? A la viga. Y ustedes le van a decir, sí. De 2 centímetros, ¿no, ingeniero? Y en el medio, ¿no ve? Y ustedes van a decir, sí. ¿Y por qué van a decir sí? Porque no tienen su experiencia, ¿no es cierto? Ustedes se confían en ese maestrito que es de mayor edad, ¿no es cierto? Que ha hecho 5, 20 edificios, le va a decir que ha hecho, ¿no? Y eso les va a comentar siempre, el capataz le va a decir eso, ¿no? Yo, ingeniero, tengo, muchas veces, ya he hecho 4, 5 edificios hechos, hasta de 10, 15 pisos. Entonces ustedes se van a un poco admirar, digamos, la cantidad de edificios que ha hecho y se van a confiar en su experiencia. A partir de ahora, no van a hacer eso. Van a decir, un ratito, voy a ir a calcular. Pero yo siempre digo, no, yo voy a ir a calcular. Y entran a la oficina y hacen un show. ¿Cuánto hemos tardado esto? Hemos tardado por lo menos una hora y media, una hora, digamos. Ustedes quédense en la oficina unas 3 horas. Y al cabo de 3 horas salen con el resultado. Los llaman al capataz, le dicen, vas a darle la contraflecha a 1.08. Pero el ingeniero siempre ha dado en el medio, a 1 metro. No, ahora vas a dar a 1.08. 2 centímetros, no, vas a darle 3 centímetros de contraflecha. ¿Se dan cuenta? Pero si ingeniero, yo siempre he hecho así. No, vas a darle así. Cuando toman esa actitud de ustedes, están diciéndole al maestrito, quien define aquí en la obra, no es él. El que define es el ingeniero. Son ustedes los que tienen que decir. Entonces, tienen que venirles a pedir permiso para todo. Entonces, ahí están asumiendo las responsabilidades para las cuales ustedes le contrataron. ¿Sí? Esto les digo con experiencia, porque yo he trabajado por necesidades de la vida, precisamente bendiciendo hiperestáticas 1. Pero en esa época no me han alertado, es lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, el maestrito posiblemente, algún buen ingeniero, le ha de decir, ¿sabes? Para esta viga de 3 metros, le vas a dar una contraflecha de 2 centímetros en el medio. Seguramente ha de calcular. Y él piensa que esos 2 centímetros se da en la mitad del vano, sea la longitud que sea de la viga. Para 2 metros, para 1 metro, para 6 metros, para 8 metros, siempre se piensa que hay que darle esa contraflecha de 2 centímetros. ¿Sí? Y eso no es cierto. Ustedes tienen que hacer ese papel de calcular. Para eso se les da este método, ¿no? Para eso se les da este método. Porque ya tienen los valores, ¿no es cierto?, de los momentos. O sea, este diagrama de momentos ustedes ya tienen, ¿no? Y el esfuerzo normal. Porque, ¿qué les he dicho al principio del semestre? Para construir una obra, tenemos que diferenciarnos del arquitecto, de la técnica y del maestrito, del capataz. ¿Y en qué tenemos que diferenciarnos? ¿No es cierto? No solamente en leer los planos. Ellos leen los planos igual que nosotros, los planos constructivos. El maestrito incluso lee mejor que nosotros. Se da cuenta de unos problemas que va a tener durante la construcción y alerta. ¿No es cierto? Los arquitectos ya sabemos que son mentolatos, ¿no ven? Buenos para todo. Y se van a también atrever a...
los de la técnica de no se quieren aparecer a nosotros, ¿no ven? Quieren ser igual ingenieros que nosotros. Entonces, ¿en qué nos vamos a diferenciar? Los ingenieros del resto, de las personas que se encargan de la construcción. En que nosotros, antes de construir esta obra, antes de construir esta estructura, lo que tenemos que es verificar la estructura. Pues yo voy a verificar primero si, en este caso, y está cumpliendo con las tensiones admisibles, por decir. Segundo, si cumple con el requisito de la deformación máxima. Si no cumple, tengo que llamar la atención, o alertar, no llamar la atención, alertar al ingeniero que ha hecho el diseño. Y pongo en el libro de órdenes. En el libro de órdenes pongo, ingeniero supervisor, sugiero que se haga una verificación de la estructura porque parece en tal sección no cumple con la deformación máxima. El supervisor, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar al ingeniero que ha hecho el diseño. Y va a tardarse pues 1 o 2 días en buscar al ingeniero que ha hecho el diseño. ¿Por qué? Porque son gente ocupada. ¿No ven? Porque tienen lo que diseñan, al mes por lo menos diseñan unas 2 o 3 estructuras. En cambio, el constructor construye una obra por lo menos en 1 año. O sea, tiene todo el tiempo del mundo para poder hacer esta verificación. Pues alerta. Entonces el supervisor viene y les dice, no, continúe. Entonces, ahora, eso no acepten de palabra. Que lo ponga en el libro de órdenes. Ingeniero constructor sugiere, o sea, continúa adelante. La observación que usted ha hecho no viene al caso. Ha puesto eso, ha firmado. Muy bien, continúa. Y si hay después el problema, si se ha presentado el problema, entonces le dicen, seguramente, al primero que lo acusan es al ingeniero que ha construido, diciendo que ha hecho uso de mal material, que no ha construido con lo que se ha especificado y por eso se ha presentado ese problema. Ustedes agarran el libro de órdenes, aquí yo he alertado que iba a haber un problema. Y ustedes me han contestado que siga adelante. Por lo tanto, ¿quién es el responsable? El ingeniero que ha diseñado. No se olviden de eso. Pues por eso es que es necesario que yo tenga ya este diagrama. ¿No ven? Este diagrama. Como ya tengo ese diagrama, yo puedo calcular esa deformación máxima para poder darla con la flecha. ¿Se dan cuenta? O sea, no van a demorar mucho. No van a demorar mucho, porque ya tienen los valores y pueden detener esa deformación máxima, ¿no? Y les decía que también calculen al medio. Y van a ver que esta deformada, con respecto a la del medio, que está al centro, no hay mucha diferencia. Entonces, por eso es que también se dice, y les digo eso en puentes, que la deformación, que la flecha, está en una sección cercana al lugar donde se produce el momento máximo. Está cercana al momento, perdón, a la sección donde se produce el momento máximo. Ahí lo van a, hagan la prueba, colocando un valor de 1. En vez de 1,08 ponen 1 aquí. Y van a determinar y vean qué diferencia hay entre este valor y el valor que obtienen a 1 metro. ¿Está bien? Entonces, con este pequeño ejemplito, porque he tratado, o sea, con estos ejemplos, hemos aplicado el método de los trabajos virtuales, ¿no es cierto? Y también hemos entrado al método de Castigliano, ¿no? Bueno, en forma un poco desordenada, vuelvo a repetir, perdón, me van a disculparme, ha sido mi error por no ordenar bien las hojitas, pero que creo que no ha afectado en más manera, digamos, a la explicación, porque ambos, digamos, son diferentes en su concepción, ¿no ven? Bien, entonces, con estos dos nos veríamos la siguiente clase, ¿no es cierto? Sería interesante que hagan un pequeño repaso del método de las fuerzas y van a ver que no es tampoco complicado. Se va a basar en todo lo que hemos hecho anteriormente y creo que no va a ser muy complicado resolver estructuras de estas características. ¿Está bien? Entonces nos veríamos la próxima clase. Les agradezco por su atención y nos vemos, ¿no es cierto?, en la siguiente. Gracias y buen día.